El Unheimlich hace referencia al sentimiento ominoso que se tiene al observar algo natural y o cotidiano, pero que ha alterado su naturaleza de forma tan sutil pero extraña que entrega un valor angustiante al corazón de quien lo observa. También le llaman valle inquietante o el rostro de lo siniestro. Sin lugar a dudas, el fenómeno de animales actuando como humanos es de aquellas cuestiones que apelan a este primer punto. No se trata solo de ver expresiones misteriosamente humanas en un animal. No es solo verlos hacer cosas que se calificarían como antropomórficas, sino que es ese extraño hecho de alterar a tal punto una naturaleza que es quizás inocente, que resulta inquietante. Lo que les presentaré a continuación son 3 relatos reales de personas que busqué personalmente a través de informantes clave. Los 3 tienen la característica de ser personas adultas mayores y comparten experiencias en las que los animales mostraron lo que podríamos definir como lo más horroroso posible. A mí me tocó hacer el servicio militar en el 1973, el cual era obligatorio y consistía en 2 años de reclutamiento. Muchos de los reclutas éramos muy temerosos de lo que podía ocurrir estando dentro. Se corría la voz de cosas que es mejor no mencionar, pero que seguramente quien escuche este relato puede llegar a imaginar lo que luego del golpe militar ocurría. Pertenecer a la milicia no era lo mismo. Muchos ahí buscaban excusas para que fuesen dados de baja y enviados a sus hogares. A veces se autolesionaban grave en algún ejercicio solo para conseguir eso. El lugar que me tocó hacer el servicio era en el regimiento en Chuquicamata. Ahí era puro desierto. Se podían ver los cerros áridos todo el tiempo y a veces se producía una niebla en extremo espesa. Durante las noches no éramos capaces de observar nada más allá de 3 metros delante de nosotros, y sumando la oscuridad de la pampa hacían ese turno el más odiado por todos. Entre los pelados, que era como nos llamábamos entre reclutas, además de nuestros apodos, nos contábamos historias que existían en la zona. Habían varias leyendas que se manejaban del desierto, sobre todo por parte de los que vivían en esos sectores, por ejemplo, de espíritus. Pero había uno que nos generaba, creo yo, un sentimiento más difícil de describir. Era como una angustia y una ansiedad única, al punto que nos burlábamos de eso. Resultaba que durante ciertas noches se aparecía un zorro por los alrededores del regimiento. Así, tan simple como eso. Un zorro que observaba la lejanía. Se decía que el zorro era el animal que servía a los espíritus del infierno. Supongo que el hecho de que fuese algo tan sutil como ver un zorro durante algunas noches rondando era suficiente como para aterrar a cualquiera. Pero claro, nadie lo iba a admitir. Hay que sumar que era un animal anormalmente inteligente. Cada que alguien quisiese darle caza a ese animal desaparecía en la niebla. Hubo una noche que me tocó hacer uno de esos turnos de vigilancia nocturna, en lo que se consideraba el peor punto. Era una trinchera que estaba alejada como a unos 200 metros del regimiento. Junto a mí, un compañero recientemente enyesado por un accidente que él mismo se provocó. Su plan de volver a casa lo tenía desesperado y como si no fuese suficiente con su fractura, lo habían golpeado a modo de castigo. Como era de suponer, no se observaba nada más que un par de metros alrededor de nosotros. El peor turno en el peor lugar de todos. Debo admitir que sí me sentí muy sugestionado. Cualquier sonido, por muy pequeño que fuese, me ponía los pelos de punta. La propia niebla dibujaba formas raras. Mi compañero parecía que cada tanto se colocaba más y más ansioso por algo. Yo pensé que las ideas de su cabeza y su deseo de volver a casa lo tenían alterado, por lo que apoyé mi arma en un costado de la trinchera y lo tomé del hombro. Oye, weón, si queda un año nada más, y volvemos a la casa. ¿Por qué no te haces el loco? Cuando escuché esa voz, agarré mi arma con tanta fuerza que luego ya no sentía ni los dedos. Alguien andaba rondando la trinchera. ¿Quién vive? Loco,
Comenzamos a alumbrar con la linterna de mi compañero. Entonces, desde la espesura de la noche, se asomó el zorro. Con una expresión grotesca estaba sonriendo. Jadeaba y babeaba como si le alegrara ver a mi compañero en el sufrimiento. Tomé mi arma y apunté. El maldito animal era tan rápido que ya estaba completamente fuera de mi visión cuando disparé la ráfaga. A la mañana siguiente, el comandante me estaba interrogando con una expresión muy ansiosa. Mi compañero resultó que se había tirado desde la torre más alta. Ahora estaba con heridas graves en el hospital. Cuando le relaté lo ocurrido por la noche, no pasaron más de 2 horas que me encontraba de regreso a mi hogar. Tanto yo como mi compañero habíamos sido dados de bajas por inestabilidad mental. Soy veterinario y el sacrificio de mascotas era parte de mis labores. Este era un procedimiento más habitual del que a veces se cree. El de sacrificar a alguna mascota era pan de cada día en la veterinaria del zoológico donde trabajé durante años. Muchos llevaban a sus mascotas, a veces en familia, para dar término a la vida de este, ya sea por enfermedad terminal o para evitar sufrimientos innecesarios, incluso con animales del mismo zoológico, cuando era menester. Lo que no era común era llevar animales sanos y en perfectas condiciones para su sacrificio. Quizá valga preguntarse, ¿por qué se sacrificaría a un animal perfectamente sano? Además, ¿por qué debería yo hacer algo como eso? Para aclarar este punto, por resolución judicial, cuando se logra comprobar que el animal atacó a un ser humano al punto de ser un peligro para la sociedad por su temperamento y acciones, entonces se determina que el animal debe ser sacrificado por un bien mayor. Y así era. En esa ocasión llegaron 3 de los encargados de mover los animales del zoológico. Eran 3 trabajadores de los más grandes en todo el recinto. Resultaba ser que el animal que traían ante mí era un enorme espécimen de gran danés negro. Era un ejemplar temible. Pesaba 87 kilos y con sus proporciones, sin duda, estando con sus patas estiradas, podía llegar a medir más de 2 metros y 20 centímetros. Si bien se apreciaba dócil, sus características lo convertían en una verdadera bestia de temer. El bozal no era algo que le quitase mérito a su presencia. He trabajado con leones y tigres, pero ninguno tenía la mirada de este perro. Algo había en sus ojos. El color de su pelaje parecía que lo que tenía ante mí no era una mascota. Estaba ante la mirada de algo ignominioso. Solicité la ficha del historial. Ahí figuraban los motivos por los cuales se estaba llevando a cabo el sacrificio. El encargado de los papeles me aconsejó no leerlos. Fui tajante. No sacrificaría al animal sin antes cumplir al pie de la letra el protocolo. Y si debía tomarme mi tiempo en leer las 6 páginas del informe, lo haría. Cuando terminé de leer, no había dudas. La sentencia estaba perfectamente bien cobrada. Incluso si fuese por clemencia, el animal debía ser sacrificado. Cuando tenía la dosis letal del pentobarbital, procedí a inyectarlo. Sus ojos, si hubieran visto sus ojos, eran los de un enfermo. Eran los ojos del peor sociópata. El perro, antes de llegar allí, era utilizado en un centro de tortura. Un animal entrenado no solo para matar, sino que para desgarrar los cuerpos de aquellas personas detenidas en sus zonas más delicadas. Eso sin mencionar que se le entrenó de tal manera que ya estaba completamente desviado en cuanto a sus prácticas sexuales. Este punto no es necesario que me explaye más. La mente de este gran danés había sido completamente destruida y condicionada para desear el cuerpo humano en las formas más aberrantes. Desde entonces, siempre por las noches, cuando apagaba las luces de la sala de intervenciones en la veterinaria, miraba en la oscuridad y me parecía ver la silueta de un enorme perro negro. Uno que, al igual que el gran danés, cuando lo inyecté, me miraba fijamente a los ojos, excitado.
Cuando pequeña, vivíamos en el campo y mi familia criaba animales. No eran cantidades grandes, era algo poco. Un par de gallinas, patos y cabras. Estas últimas eran especiales para la familia, daban leche, queso y una compañía maravillosa. Sin duda, eran unos animalitos muy especiales. Pero recuerdo que teníamos uno en particular que era diferente al resto. Era un macho cabrío. Yo lo recuerdo joven ya que no lo tuvimos tanto tiempo como el resto. Tenía unas características físicas especiales. Tenía las patas más largas de lo normal y su rostro solo podía ser descrito como un tanto deforme. Sus facciones recordaban a las de una persona. Sus ojos, su expresión, parecía que no era una cabra realmente, sino algo más. Por lo general, yo siendo una niña jugaba mucho con las cabras, pero evitaba jugar con esta en particular. Yo le coloqué un nombre, no recuerdo por qué, solo sé que le llamaba Don Tata. Mis padres tampoco saben a qué se debía el nombre, tan solo sabían que así le había puesto. A veces echaba a Don Tata de donde estaba yo, no me gustaba compartir cerca de él. Cuando ocurría eso, quedaba desde algún lugar solo mirando. No atendía a nada más que no fuese mirarme a mí interactuando con las demás cabras. Cuando mi madre aún vivía, ella me dijo que en esos tiempos yo me levantaba tarde por la noche a colocar el pestillo a la puerta. Inclusive cuando mi madre me decía que ya le había puesto antes de irme a dormir. De todas maneras me levantaba entre 2 y 3 de la mañana, solo a revisar que estuviesen cerradas todas las entradas. Cuando me interrogaron al respecto, yo le decía algo que los aterrorizaba. Hay que cerrar la puerta para que Don Tata no entre. Yo no recuerdo nada de eso. Es como si mi mente lo hubiese bloqueado. ¿Por qué yo diría algo como eso? El cabrito era algo tenebroso, pero al punto de demonizarlo como para temerle y hacer eso durante quizás cuántas noches. Aunque, para ser franca, la noche que Don Tata desapareció fue una noche como cualquier otra. Recuerdo estar mirando por la ventana. Llovía de forma copiosa y yo lo observaba por la ventana impávida. Observaba sus ojos que eran misteriosamente más humanos de lo que correspondía. Algo que solo puedo llegar a atribuir a su deformidad, porque atribuirlo a algo más solo me podría provocar más pesadillas de las que tengo, porque cuando sueño con él siempre es lo mismo. Él me observa desde fuera y en un acto antinatural se yergue sobre sus patas traseras, lleva su pata derecha a su boca y en un gesto deformando aún más su rostro, lo entiendo. Si te gustaron estas historias, te pido que las compartas en tus redes sociales. Comentes qué te parecieron y si conoces alguna similar o a alguien que le haya ocurrido algo como esto. De esta misma manera, no olvides darle like y suscribirte en mis canales de YouTube, TikTok y seguirme por Instagram. Los enlaces están en la descripción. Gracias.